¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a nuestra presentación. Bueno, en esta presentación quiero con ustedes pues ver un use case eh, de un DNS, ¿ok? De un DNS alternativo pues como tal. Vamos por acá, 67. Entonces, a ver que estoy por acá. Entonces, a ver, vamos a ver por acá. Listo, entonces vamos a ver el use case de un DNS adicional. Por ejemplo, nosotros sabemos pues como tal eh, de que normalmente pues los DNS internos de una compañía realmente son los Active Directory, ¿cierto? Los Active Directory Domain Services, los servidores donde están el Active Directory, ¿cierto? Entonces, pues por ejemplo, para nuestra topología, este servidor 2.3 es el Active Directory y por ende, pues cuando uno instala Active Directory Domain Services, pues instala también el DNS pues como tal, que es el que administra la zona de Active Directory, el domain name, el naming convention pues como tal o el nombre de dominio pues porque se requiere un nombre de dominio para poder instalar o usar el Active Directory Domain Services. Entonces, pues en este video vamos a ver es en use case, un caso de uso pues como tal, donde uno requeriría instalar un servidor DNS adicional y es el siguiente, por ejemplo, opa, pues la compañía solicita, por ejemplo, eh, o mejor aún, tenemos por ejemplo desarrolladores, ¿cierto? Desarrolladores en la compañía, ¿cierto? Y normalmente los desarrolladores, pues, muchas veces eh, utilizan el archivo host y en ese archivo host, pues ellos, por ejemplo, se necesitan probar una aplicación y esa aplicación funciona correctamente, es ellos ingresando un nombre de dominio como tal porque por IP para probar esa aplicación o lo que sea, pues por IP no les funciona. Y para crear como ese entorno de pruebas lo más cercano posible a cómo se va a acceder la aplicación, por ejemplo, cuando entro en producción y demás, normalmente los desarrolladores, como una forma rápida, lo que hacen es que simplemente editan el archivo host, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Notepad, eh, drivers, etc, host, ¿cierto? Entonces, básicamente, acá, por ejemplo, yo tengo unas de prueba, ¿cierto? Que tengo acá en archivo host, ¿cierto? Entonces, yo para acceder, por ejemplo, a este VMware, a este vCenter, por ejemplo, este es un vCenter, y para yo poder acceder a Stevie Center, yo no puedo ingresar por la IP, porque si ingreso por la IP, pues no me, me va a sacar un error de certificado o cosas así, y pues no me va a funcionar, ¿cierto? Para ingresar a ese vCenter. Eso también aplicaría mucho, por ejemplo, a lo que estamos hablando, desarrolladores pues como tal que necesitan probar ese entorno de pruebas para hacer las pruebas que se requieran y ya cuando sean satisfactorias y estén aprobadas, pues ya saca la producción, ¿cierto? Entonces, esta sería una use case en donde uno requeriría un servidor DNS interno adicional aparte del Active Directory.
¿Por qué? Porque supongamos que este archivo con estas entradas tenga que mantenerse y periódicamente se está actualizando y demás, pues no es una manera escalable de pasar este archivo host a todos los desarrolladores. No es una manera escalable pues como tal. Si es un desarrollador, pues dos desarrolladores, poquitos desarrolladores que necesiten hacer estas modificaciones constantes de entradas de DNS, pues bueno. Pero si por ejemplo estamos hablando de desarrolladores y que tiene una compañía de 50, 100, 200, 300 desarrolladores, pues no es escalable. Creería yo que editar ese archivo ojo se podría por GPO, pero realmente aún así me parece que no es escalable. Entonces la forma escalable para mí, y eso yo lo implementé pues como tal en una compañía, para mí es tener otro servidor de DNS y agregar esas entradas. ¿Por qué? Porque yo, o incluso puede hasta que lo hagan algunos ingenieros, no sé la verdad. Uno pensaría primero, no hay que agregar estas entradas. Utilicemos el DNS que está en el Active Directory, ¿cierto? Que sería este, en el Active Directory acá. Pero ¿qué pasa? Para mí esto tampoco es escalable, porque yo podría acá en el DNS del Active Directory crear nueva entrada, bla, 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 ¿cierto? Y crear una zona. Pero para mí, más que escalable, no es sano, por decirlo así, porque estamos mezclando cosas de otras con el Active Directory. Entonces, de alguna manera, para mí estamos contaminando el DNS del Active Directory. Y la idea es tener el Active Directory lo más limpio posible. Entonces, esto yo lo implementé pues en una compañía en varias. Es básicamente que instalando otro servidor, que el que vamos a utilizar es este, que es el DNS, o yo instalé este Windows Server y vamos a utilizar este, el 2.7 como un servidor DNS alternativo. Y el propósito de este servidor DNS alternativo es que instalarle el rol de DNS y ahí ingresar esas entradas. ¿Cuáles entradas? Por ejemplo, las entradas que los ingenieros normalmente utilizaban en el archivo host. Entonces vamos a ver ese use case para implementarlo y me parece que es una forma mucho más limpia uh, de cumplir con ese requerimiento, pues, ¿cierto? Teniendo en cuenta que no es escalable yo estar alimentando un archivo host y compartiéndose a los demás, ¿cierto? Sino que simplemente agregar o quitar una entrada acá en ese DNS dedicado para ese caso en particular es mucho más fácil. Y uno, si los proyectos, por ejemplo, se retiran, ya esos proyectos no necesitan entradas DNS, es súper fácil, pues. Entonces vamos a verlo. Y vamos a instalar entonces en el servidor 2.7 el rol de Active Directory. Este servidor, pues es un servidor que está en el dominio normal, ¿cierto? Entonces vamos a instalar el rol de DNS. Y lo que vamos a hacer es que ya con esto, con esta solución, los ingenieros, los desarrolladores no van a tener que estar acá validando si tienen las entradas correctas en el archivo host ni nada, sino que simplemente el grupo de desarrollo, el líder de desarrollo le dice a las personas de infraestructura que necesitan agregar esta entrada en el DNS y ya con esto sería súper sencillo. Y realmente con esto, por ejemplo, aplicaría tanto a los equipos que estén eh, en la oficina o equipos remotos. ¿Por qué? Porque este mismo servidor uno podría desplegarlo en las VPNs remotas. Por ejemplo, que cuando un usuario se conecte por un Remote Access VPN, ya sea de Cisco o FortiClient o Global Protect de Palo Alto, pues que el DNS que entregue esos firewalls
a los clientes remotos pues sea esta IP, este DNS. Entonces hace que este use case abarque mucho más el tema de resolución de DNS pues como tal, tanto interno como remoto pues. Entonces vamos a verlo pues como tal. Listo, ahí ya terminó de instalar. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es esto. Lo que vamos a hacer es editar el archivo, el DNS. Acá realmente yo no necesito configurar nada porque esto es un DNS standalone independiente del DNS de Active Directory, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es que, por ejemplo, uno de los requerimientos llegó a, bueno, necesito que me agreguen esta entrada de DNS en el DNS local para que cuando intente acceder a este FQDN, pues me resuelva esta IP o a esta serie de IPs. Listo, sencillo. Yo lo que hago es, acá en Forward Lookup Zone, le digo nuevo, acá le digo Primary Zone, le digo acá, siguiente, siguiente, y yo acá por default le digo Do not allow dynamic update, porque esto básicamente es una base de datos estática de DNS, que son las entradas que les menciono acá, pues que muchos grupos de desarrollo requieren. Entonces simplemente le damos acá Do not allow dynamic updates. Le damos siguiente porque estos son entradas manuales. Y acá simplemente entonces yo le especifico la IP, ¿cierto? Entonces le digo acá nuevo, new host y le pongo la IP. Si por ejemplo necesita resolver otras IPs, listo, la 10. Y así está. Entonces el FQDN sería este. Al yo darle, tratar de resolver este nombre, a resolver a la 10 y a la 9, ¿cierto? Incluso agreguémosle otro, por ejemplo. Entonces esa entrada resolverá sus 3 DNS, ¿cierto? Por ejemplo, nos llegó otra entrada, otro request, listo, necesito que, por ejemplo, entonces supongamos este. Nos llegó otro de un dominio diferente, listo. Entonces le damos acá, por ejemplo, nueva zona y le vamos a dar, por ejemplo, .com. Por ejemplo, vamos a darle devops.encantalo.com, listo. Necesitamos que ese encantalo.com resuelva, listo, perfecto. Entonces le damos acá y le damos la IP. Que necesito también que resuelva a esta. Listo. Ahí está. Y ya con esto entonces pues básicamente yo ya voy a empezar a desplegar este servidor DNS en todas las partes que yo necesite dar solución. Por ejemplo, podríamos utilizar esta. ¿Para qué? Para que lo primero lo vamos a desplegar a nivel de LAN, ¿cierto? Entonces a nivel de LAN yo lo que hago es lo siguiente. Me ingreso a el servidor que tiene el rol de DHCP. Entonces le doy acá en DHCP. Y yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Que en este momento en IPv4 en el Server Options. Bueno, acá está. Bueno, acá está es especificando el DNS Server a nivel de scope eh, como tal, pero yo puedo hacerlo a nivel general, por ejemplo. Yo podría entonces acá, que básicamente que Server Option sea a nivel global, que se apliquen todos los scopes. Entonces lo voy a hacer acá para que veamos la prueba. Entonces le voy a dar acá en Server Scopes, Configure Options y voy a seleccionar entonces la opción de DNS.
que la opción de DNS es la opción 15, no, la opción 6. Listo. Entonces vamos a darle acá la opción 6. DNS name servers. Y acá le voy a poner entonces la IP del DNS. 2.7. Entonces lo voy a poner, ¿cierto? Entonces this IP address no valid DNS